tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos un día más a 8 Magazine. Esta noche nos sumamos al Día Mundial del Parkinson, se celebra cada 11 de abril. El lema de este año es Dame mi tiempo y busca una sociedad más sensibilizada con esta enfermedad que afecta, fíjense, se estima a unas 1.500 personas en la provincia de Segovia. También vamos a hablar del Festival Universitario Publicatessen, hablamos también de letras con José Domingo Pardillos y conocemos la primera novela del escritor segoviano Diego Pinillos, que estará también esta noche con nosotros. Tenemos todos estos temas y mucho más. Lo vemos después de las noticias del día. Tardó más de lo esperado para un acto en el que hablaron menos de los previstos y que apenas duró 40 minutos. Primero, el secretario regional Luis Tudanca. Que sea alcalde con un mini García Gallardo al lado, precisamente el señor Mazarías, que es el cómplice de todos los desmanes que está haciendo el Partido Popular con la extrema derecha en Castilla y León. Y después Clara Martín. Todos los proyectos que se está colgando el meritorio Mazarías o están parados o están aplazándose sine die. Hicieron que el candidato popular a la alcaldía segoviana no estuviese de forma física, pero sí en muchas de sus intervenciones. Martín intentará revalidar la alcaldía y ampliar así los actuales 20 años de gobierno socialista en la ciudad. Son solo 20 años. Esperemos llegar al menos a los 36 que dice Mañueco en la Junta. Volvió a mencionar el ya tan mítico. Claramente, no todos los políticos somos iguales. Para apostar por una ciudad en la que la educación, la industria ha comprado del hoyo a la cabeza y la innovación con el Centro de Innovación y Tecnificación para la FP serán solo algunos de los pilares básicos para el desarrollo económico. Clara defiende lo que piensa la mayoría de los segovianos y segovianas, que lo que piensan es que esta ciudad pues necesita también tener zonas de bajas emisiones, o que por qué no aquí no va a haber un centro logístico y un puerto seco, con todas las conexiones de infraestructuras ferroviarias y también de comunicaciones que se tienen. Que es de justicia que una ciudad como Segovia pueda tener también instituciones públicas. Un apoyo directo y personal de Sánchez a Clara Martín a mes y medio de unas elecciones en las que el Partido Socialista saldrá a ganar con un compromiso, dicen, total por la ciudad de Segovia. Solo una hora de terapia con este traje es suficiente para empezar a notar los resultados, activar la musculatura y aliviar el dolor crónico. ¿Cómo se consigue? Gracias a la neuroestimulación. Con una estimulación muy bajita hace que la reducción de espasticidad aumente esa movilidad y aumente también a nivel propioceptivo y del equilibrio, como os decía. Estas sensaciones son como pequeños hormigueos en algunas zonas y yo creo que promete, ya veremos. Es la tercera sesión para Alfonso. Los expertos recomiendan una cada 2 días. Las personas que lo han probado nos dicen eso, que es como retrotraerse 5 años atrás. Es calidad de vida. Al final es no tener dolor, no reducir la espasticidad, dar equilibrio y poder ayudar a caminar sin ayudas, sin bastones y sin muletas. La Asociación Segoviana de Esclerosis Múltiple ha sido pionera en la región en incorporar esta tecnología casi mágica. Que no es magia, es trabajo. O sea, esto es trabajo de ellos, es trabajo de la asociación, es trabajo de los fisios, porque es una herramienta más a la rehabilitación que ellos hacen día a día y a la recuperación y a la lucha que tienen que hacer día a día. Una ayuda que también puede mejorar la calidad de vida a pacientes de parálisis cerebral, ictus o lesiones medulares. Balonmano Nava ha vuelto a los entrenamientos pensando en el importante compromiso de este sábado ante el filial del Barcelona. A pesar del excelente momento del equipo, el técnico navero no quiere que haya ningún tipo de relajación. Mantener ese ritmo o marcar un ritmo para que los rivales pues vayan un poco cayendo y ver si somos capaces de nosotros llegar hasta el final pues con esa posición, ¿no? Entrar entre las 2 primeras plazas pues te da el ascenso directo y nosotros bueno, pues creo que desde el primer momento nunca hemos renunciado a ello y sabemos cuál es nuestra responsabilidad y nuestro trabajo del día a día, pues también la evolución del equipo, pues así nos está llevando, ¿no? a tener esta dinámica. Los naveros asumen su papel de favoritos al ascenso y son conscientes de la dificultad de todos los partidos.
Bueno, a ver, nos sentimos favoritos desde el punto de vista primero, desde que ha comenzado la liga, somos un recién descendido, ¿no? Entonces, lógicamente, pues tienes una posición por plantilla, también, lógicamente, pues tenemos un presupuesto alto dentro de la categoría y, bueno, sobre todo, bueno, la presión no, es la responsabilidad. Yo creo que todos hemos asumido un poco nuestro papel. Los encuentros que aún restan en el pabellón Guerreros Naveros serán vitales en la lucha por alcanzar la Liga Asobal. En Nava pues sabemos que se vive todo de una manera muy especial y bueno, yo creo que hasta ahora pues hemos destacado siempre la alegría de nuestra afición, ¿no? Del apoyo incondicional que tienen hacia nosotros. El encuentro ante el Barcelona será el sábado a las 6:30 de la tarde. Nos vamos al portal de la Fundación Caja Rural, segoviaempleo.com. Vamos a conocer las últimas ofertas de trabajo publicadas. Estas son las últimas ofertas de empleo en Segovia y provincia de www.segoviaempleo.com, el portal gratuito de empleo de la Fundación Caja Rural. Suministros Industriales Júpiter precisa 2 comerciales. Ambienter necesita incorporar un administrativo de compras y aprovisionamiento. ISEA Ingeniería, Arquitectura y Servicios busca delineante proyectista. Semen Cordona, empresa dedicada a la inseminación artificial de alta calidad de semen porcino, busca incorporar un auxiliar de laboratorio para cubrir una baja de maternidad. Dreamfit necesita entrenador personal para incorporarse a instalación deportiva. Motor Inyección QIR busca mecánico para automóvil. Grúas y Transportes Villaauto busca auxiliar administrativo, jornada de 6 horas diarias en Villacastín. Centro de Estética Dione busca esteticista con al menos 5 años de experiencia, con ganas de trabajar y crecer profesionalmente. Y recuerda, tanto si buscas trabajo como si quieres publicar una oferta, entra en Segovia Empleo, el portal de Caja Rural. Segocer Porcelanosa. Azulejos, pavimentos, sanitarios, grifería, accesorios, mamparas y muebles de baño. No se equivoque, tenemos precios adaptados a cualquier presupuesto con la calidad que nos caracteriza. Pregunte sin compromiso, financiamos su proyecto. Le invitamos a visitar nuestra amplia exposición y a disfrutar ahora de nuestras promociones especiales en azulejos, pavimentos y muebles de baño en nuestra gran zona outlet. Le esperamos en San Rafael, El Espinar, carretera de Madrid-La Coruña, kilómetro 64. Y en Segovia, en José Zorrilla, 134. Segocer Porcelanosa. Hacemos sus sueños realidad. Hoy, 11 de abril, es el Día Mundial del Parkinson y desde la Asociación Segoviana se suman a la campaña de la Federación Española. Se llama Dame mi tiempo, es el lema de este año y el objetivo es seguir sensibilizando a la sociedad. Me acompaña esta noche Javier Herrero, presidente de Parkinson Segovia. Javier, buenas noches. Buenas noches. Bienvenido. Y Teresa Martín, gerente de la asociación. Buenas noches, Carlota. Teresa, buenas noches. Dame mi tiempo, qué bonito lema este año. Javier. Pues sí. Es un lema bonito, estábamos hablando, reivindicativo y con cierta mala leche. Sí, certero. También está propio. Eso es. Se refiere, el objetivo es, como decíamos, conseguir una sociedad más sensibilizada y sobre todo entender muchas veces los estereotipos y los prejuicios que hay detrás de lo que entendemos por la enfermedad del Parkinson. Teresa. Efectivamente, es un lema muy ajustado a la realidad porque ellos necesitan un poco más de tiempo. Se bloquean y necesitan tiempo para salir de los bloqueos, quieren hablar y no les sale el habla y necesitan un poco más de tiempo. Con lo cual es un lema yo creo que muy bonito, muy ajustado y que quiere romper con lo que la gente piensa que es el Parkinson, porque el Parkinson es algo mucho más complicado con otra serie de síntomas que no se conocen y hay que, para cambiar, hay que empezar a formar, a sensibilizar, que es lo que queremos, ¿no? Que la gente conozca la enfermedad y les dé su tiempo, porque es así de sencillo. Decía Javier, y lo decías Javier muy bien, con un poquito de mala leche. Y a veces hay que dar una bofetada para aprender, ¿no? No hace falta dar bofetadas, pero bueno. Bueno, aunque sea no literal, pero una bofetadita de vez en cuando. Sí, vendría bien.
Javier, decía Teresa, no conocemos realmente lo que es la enfermedad del Parkinson. Hay muchos prejuicios, muchas creencias. Ni yo tampoco lo conocía cuando me la diagnosticaron. Es una enfermedad con un montón de síntomas, que puedes tener síntomas motores, cognitivos, no motores. Es amplio, pero hasta decir basta. Y eso, reflejarlo en la actuación diaria, pues es complicado. ¿Cada persona sufre el Parkinson de una manera, Javier? Yo sé cómo lo sufro yo, pero veo a mis compañeros en la asociación y no somos muchos, pero somos todos distintos. Es una de las enfermedades más raras que yo he encontrado. Yo soy veterinario y he trabajado con patologías, pero eran similares más o menos. Pero en Parkinson tienes un libro así y es distinto todo. Javier, ¿cómo es tu día a día? Raro. En comparación con hace unos años, hace 10, 15 años, es raro. Porque tienes problemas para todo. Para moverte, para levantarte, para hacerte un café. Para todo hay más problemas que la gente que no tiene la enfermedad. Y tienes que luchar con ello. ¿Va cambiando también, van cambiando, Teresa, los síntomas? O sea, de repente la enfermedad de un día para otro es otra. Yo creo que lo que va cambiando es la persona enferma. Decías que si es distinta, yo no creo que haya una enfermedad, hay un enfermo. Este es Javier, con sus sintomatologías y su evolución y su respuesta a la medicación. Y en la asociación tenemos pues 55 personas, tenemos a Segundo, a Chelo, a cada uno con su propia enfermedad. ¿Tienen síntomas comunes? Sí, y otros no. Y va cambiando el patrón de la persona, cada vez hay más enfermos jóvenes, llevamos años diciendo que está pasando algo, que no es lo mismo tener Parkinson con 45 que con 85, y cada vez tenemos más gente de 45, 50, 55 en pleno vida, por así decirlo, con hijos pequeños, y donde la enfermedad ya empieza a condicionar. Y ese paciente es el habitual en las asociaciones. ¿Hay gente mayor? Sí, pero ahora mismo la mayoría gente de menos de 65. Es muy bueno porque son muy dinámicos y nos permiten hacer muchísimas cosas que antes no podíamos hacer, pero para ellos un diagnóstico tan pronto supone muchos años de convivencia con la enfermedad, inevitablemente va a avanzar. Y te afecta en todo, Javier, como nos decías. En tu vida te la trastoca y te la cambia completamente. En todo. La vida normal que yo tenía, porque tengo a mi familia, si no, es que no tiene nada que ver. Yo dormía como un cesto. Ahora me despierto 3 o 4 veces por la noche. Pero todas las noches, es que es fijo. Cambia la forma de actuar, la forma de afrontar la vida, te lo cambia todo. Y claro, con cada paciente y cada Parkinson de cada persona, que decimos completamente distinto, y con tantas formas de sobrellevarla, es muy difícil también establecer un tratamiento, establecer unas terapias comunes, Javier. Sí, ese es el problema. Primero, que es una enfermedad que es difícil de diagnosticar. Y segundo, una enfermedad que es muy complicado de tratar, porque tiene muchos tratamientos dentro de lo que es la enfermedad. Porque si hay una enfermedad para cada persona, o dependiendo de cada persona, también tendrá que haber un tratamiento personalizado. Exactamente, que deben ajustarse. Ese es el problema, que no siempre se ajustan. Qué difícil. Es importantísimo el diagnóstico, me imagino. Sí, es fundamental y es una de las cosas que creemos que ha mejorado en los últimos años y por eso hay más enfermos jóvenes, pero todavía seguimos teniendo un porcentaje importante de personas que deambulan durante años de una consulta a otra y que no encuentran un diagnóstico, porque no hay ninguna prueba diagnóstica que te haga el médico y que te diga, pues tiene usted Parkinson. No, dependemos de que el médico de atención primaria, cuando llega una persona y le dice, pues me duelen las piernas y el caso es que siento como que me desequilibro, o he perdido el olfato,
O escribo pequeño, como decía Javier hace un ratito, que es la micografía, es uno de los síntomas, pues que el médico de cabecera sepa ver todo, ver más atrás, más allá de esos síntomas y diga, uy, aquí hay un trastorno neurológico. Y a veces no es fácil. Y hay gente que deambula, pues por traumatología, por buscando una explicación, hasta que los síntomas ya se hacen tan evidentes, la forma de caminar parkinsoniana es muy evidente, que el médico dice, a neurología, pero perdemos ahí 3, 4, 5 años incluso de diagnóstico, de tratamiento y de trabajo efectivo, porque la rehabilitación es muy efectiva, sobre todo al principio, cuando los síntomas están todavía en un nivel muy inicial. Me ha impactado mucho la edad en la que habéis dicho que se diagnostica cada vez antes. ¿A qué pensáis que se debe? ¿A qué se achaca el Parkinson? ¿Se sabe, Javier? No, y es una cosa que yo no me atrevo a decir nada, porque no lo entiendo, no sé cómo funciona. ¿No se sabe si está relacionado con la forma de vida? ¿O? No, es el gran problema. Y los estudios hablan de 1000 causas. Evidentemente cada cual tenemos una predisposición genética, que te viene por sorteo, pero como para todo, si a esa predisposición genética la sumamos el factor desencadenante, pues hay personas que tienen Parkinson y quien no. ¿Cuál es el factor desencadenante? Pues buscando una explicación, porque es una enfermedad donde la prevalencia es mayor en las zonas rurales que en las capitales. Es curioso. Pues se van a las zonas rurales a buscar una explicación y hablan de los herbicidas, del famoso glifosato, que se usa como herbicida. Pero tampoco es definitivo. Y bueno, pues es verdad que hay pacientes en zonas rurales, también hay muchos en zonas rurales. Los herbicidas llegan a nosotros a través de la alimentación. Pero lo cierto es que seguimos muy lejos de saber qué causa la enfermedad, con lo cual seguimos muy lejos de curarla. Qué enfermedad tan complicada, ¿verdad? Sin saber el diagnóstico, sin saber las causas, el tratamiento depende, ¿no?, para cada paciente, es muy difícil. Con todo esto, Javier, ¿cómo se trabaja en la Asociación de Segovia? Porque hay 1.500 personas en Segovia. 1.500 enfermos. Esta es otra de las dificultades que tenemos, que no hay un censo de pacientes, no sabemos cuántos pacientes hay. Es una estimación, entre el 1 y el 2% de la población. Pues llevamos ese porcentaje a la población de la provincia y nos salen pues unos 1.500. Pero no tenemos datos reales. ¿Pueden ser? Sí, no lo sabemos. Jugamos con esos datos. Hay 1.500 personas, de esas 1.500... pues trabajamos con un porcentaje muy bajito todavía. 55 más 55, o menos, ¿no? Y no podemos absorber mucho más tampoco. O sea, estamos ahora mismo a niveles que no habíamos tenido nunca y muy limitados de espacio. Entonces, podemos trabajar hasta aquí, yo creo. A partir de aquí ya no tendrían la atención, la calidad en la atención que necesitan. Que precisan. Javier, te preguntaba, con todo esto, con toda esta dificultad que presenta el Parkinson, ¿cómo se trabaja en la asociación? ¿Cuál es el trabajo que se hace? ¿Las terapias? Las terapias van enfocadas a las distintas patologías que presentan los miembros, los enfermos. Y luego hay diferencia de lo que presentan hoy a lo que pueden presentar dentro de un año. Y las terapias lo que buscan es adaptarse a esos cambios que se están produciendo. Que son imprevisibles. Aparecen, no los esperamos. ¿Se nota, Javier, las terapias, se nota el trabajo, se notan los ejercicios? Por ejemplo, hablábamos en la pandemia, cuando lo tuvisteis que dejar de hacer porque no quedaba otra, no podíamos salir de casa, hubo un retroceso, ¿no?, en muchos pacientes, es decir, que tienen su resultado. Sí, eso está clarísimo. A nivel personal, cuando por la razón que sea has abandonado o dejado de lado la terapia, cuando te vuelves a reincorporar, lo notas muchísimo. ¿En qué, sobre todo, Javier? ¿En qué se nota esa mejoría? No, la mejoría no. Notas el empeoramiento que has tenido al abandonar la terapia. Es decir, ¿y con el trabajo del día a día? Mejoras y vuelves otra vez a recuperar. Pero lo que has abandonado, lo has perdido. Entonces, no es lo más recomendable el dejar las terapias.
si no hay más remedio, caso pandemia, pues no hay más remedio. Pero en una situación normal, lo suyo es mantener esa rutina de trabajo. Entiendo que sobre todo es no ir hacia atrás, ¿no? O sea, intentar frenar o mantenerse, que el paciente se mantenga con los síntomas que tiene ahora, pero que no aparezcan nuevos, ¿no? Ese es el trabajo fundamental. Muchas veces cuando llegan las familias por primera vez, que llegan con un diagnóstico y una medicación y poco más, porque el neurólogo no tiene tiempo para más. Eso también es, el dame mi tiempo también es una reivindicación en ese sentido, ¿no? Necesitamos más tiempo en consulta y menos tiempo entre consultas. Y aquí, ¿cuánto voy a mejorar? Bueno, pues es que a lo mejor mejorar es difícil, porque que al final sí les pasa, porque cuando empiezan a trabajar en grupo hay una mejora anímica que lleva a que todo lo demás mejore. Pero nuestro trabajo es que estés así de bien durante el máximo tiempo posible. Y Javi lo nota mucho cuando se va de vacaciones, por ejemplo. Como se le alarguen las vacaciones, vuelve y ¿cómo estás? ¿Y hay que trabajar de nuevo? ¿Cómo estás? ¿No, pues como si llevase un mes sin venir, me dice, porque lo nota mucho físicamente, mucho más lento, más parado. Más torpe. Se nota. Cuando abandonas. Cuando dejas la medicación por la razón que sea, cuando notas que pierdes y notas que vuelves a ganar después. Pero normalmente entre esa pérdida y esa ganancia se queda un poco más la pérdida. Me ha gustado esa reivindicación también del tiempo en consulta, sí, ¿verdad? Es fundamental. Javier, ahí decías tú lo de la mala leche, del pinchacito, ¿verdad? En este caso a la sanidad. ¿Necesitáis más tiempo de diagnóstico, más tiempo con el especialista? Yo creo que se necesita más tiempo de seguimiento. El diagnóstico es difícil, pero una vez que es diagnosticado, ocupa el tiempo en el seguimiento de esa enfermedad, porque si no la sigues, tú, el médico, quien sea, vas a volver hacia atrás. Chicos, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, por de nuevo volver a hablar. Nos queda mucho por delante por hacer, Teresa. Podemos ocupar horas en hablar y en hablar, porque esto es que no tenemos tiempo para explicarlo todo bien, y es uno de los grandes problemas. Igual que en consulta, ellos no tienen tiempo para contarle al neurólogo lo que les pasa. Y otra de sus curiosidades es que ahora puede estar bien y dentro de 15 minutos estar peor. Entonces, si el neurólogo te pilla en un momento en el que estás on, que nosotros hablamos, pues es difícil, es muy difícil. Es que es una enfermedad muy complicada de manejar y solo podemos cambiar las cosas haciendo ver la realidad. Eso es, sensibilizando y efectivamente democratizando, ¿no?, la enfermedad. Muchísimas gracias de nuevo por haber estado con nosotros, Javier, Teresa, un placer. Gracias a ti. Un placer. Gracias a ti. Gracias. Nos vamos a publicidad, 5 minutos nada más y seguimos. Estamos de vuelta y cada vez está un poquito más cerca el Festival de Publicatessen. Ya saben que lo organizan los alumnos de último curso del grado de Publicidad del campus María Zambrano de la Universidad de Valladolid. Están esta noche conmigo Carmen Pérez, ella es la presidenta de la Junta de este año. Carmen, bienvenida. Gracias. Buenas noches. Y Eduardo Villanueva, vicepresidente. Eduardo. Buenas noches. Buenas noches. Bienvenidos de nuevo, chicos. Muchas gracias por invitarnos. Nos veíamos hace unos meses, ¿verdad? Y parecía que quedaba muchísimo y todavía había muchas cosas por hacer, ¿verdad?, del festival, pero es que ya está aquí, es la semana que viene. Sí, Carmen. Así es, nos quedan escasos días de preparación, de ultimar cosas. La verdad que estamos muy emocionados, con muchas ganas de que veáis lo que hemos preparado para todos, para los alumnos, para Segovia, para cualquier persona que esté interesada, y muy contentos con lo que está saliendo, la verdad. ¿Ha merecido la pena el trabajo, Eduardo? Ha merecido la pena, y yo creo que en estos 4 días se va a demostrar todo el esfuerzo y todo lo que hemos trabajado, que al final es como el momento final en el que se enseña ya a relucir todo lo que hemos hecho. Sí, os decía, estábamos, ¿verdad?, hablando en publicidad, que luego merecerá la pena efectivamente ver ese trabajo y luego ya solo os quedará disfrutarlo. Así es. Nada más. Es un trabajazo que hemos hecho con un equipo muy muy bueno, creado esta edición, y luego queda pues disfrutar de las jornadas, disfrutar de la gala y de todo lo que hemos aprendido en este camino que llevamos. Además os ha tocado una edición importante, la número 15 años de Publicatessen. Así es.
15 años ya, que era un poco presión para nosotros también, porque al ser la número 15 teníamos que hacer algo especial. Y sí que hemos intentado, dentro de lo que hemos podido, diferenciarnos y que sea una edición que marque en la historia de Publicatessen. El lema de este año es la revolución publicitaria. ¿A qué hace referencia? Pues a la revolución de las ideas, a la revolución que está dando ahora la publicidad, que sí, medios de comunicación, redes sociales. Es un poco pues hacernos notar, ¿no? que estamos aquí, que queremos cambiar el mundo y a través de la publicidad se puede, se consigue, vaya. Está cambiando el mundo de la publicidad, como todo. Tenemos las redes sociales, tenemos bueno, la creatividad, que yo creo que hay cada vez más ideas más diferentes, ¿no, Eduardo? Sí, la verdad es que ahora mismo estamos en un punto que, ahora por ejemplo con las inteligencias artificiales, con todo lo que está surgiendo, se está viviendo una revolución, nunca mejor dicho, en el mundo de la publicidad, y es sobre todo lo que hemos querido reflejar también en nuestros talleres, nuestras jornadas, enseñar a la gente ese cambio y que la gente lo viva y lo aprenda, porque al final el futuro está en nuestras manos. Bueno, será del 17 al 20 de abril, el día 20 tendréis la gala ya final de entrega de los acuetruchos, de los premios, a los trabajos también más creativos, pero hasta entonces, ¿qué os queda por hacer? Pues nos queda preparar ya, ultimar cosas de la gala, lo que es un poco la organización, la venta de entradas. A partir de mañana y el miércoles y jueves será la venta de entradas en el campus María Zambrana, en el Ágora. Y nada, esperando a que todo el mundo se apunte con muchísimas ganas, muchísima ilusión. Además también estarán nuestras chicas de jornadas que irán apuntando a las personas que se apuntaron a jornadas. Queremos contarlo porque nos parece algo muy muy importante y algo que estamos orgullosísimos de ello, que sacamos las entradas en un solo día, en menos de 10 horas. ¿Para las jornadas? Sí, es la primera vez que pasa en todo Publicatessen y es algo que nos orgullece y tenemos mucha gratificación, ¿no? Encima. Así es, sí. Desde luego, bueno, que se agoten las entradas en tan poco tiempo quiere decir que habéis traído a buena gente, ¿no? y además a profesionales de primer nivel para que vengan, porque el festival no solamente es bueno, pues la celebración de la creatividad y que estáis también a punto, ¿no? de salir al mercado laboral, sino efectivamente la formación, traer a gente de empresas muy importantes que están haciendo campañas, que están trabajando mucho en el mundo de la publicidad y conocer lo que están haciendo, ¿no? Vais a celebrar esas jornadas. Sí. ¿Cuándo, chicos? Eduardo. Sí, eso es. Y también nos gusta porque pensamos que este año vamos a traer a gente que hemos notado que la gente le interesa de verdad. Nos lo ha dicho gente de otros cursos y tal, como pues lo que hemos dicho, hicimos venta total en 8 horas, creo que fue. Entonces eso también pues nos ha demostrado que hemos elegido bien a la hora de elegir a la gente que viene. Casi como un concierto de los Rolling, ¿eh? Al final, se agoten las entradas. Es gente que nos atrae, ¿no? Del mundo profesional, que nos va a dar una ponencia explicando todo su trabajo, que realizan, y luego un taller. O sea, encima nos enseñan, nos dan ese punto de creatividad, nos dejan que nos desarrollemos, nos van ayudando. Oye, qué chulo, ¿no? Sí, qué oportunidad. Qué oportunidad, efectivamente. Y tenéis, como decimos, estáis a punto de salir al mercado laboral porque estáis ya terminando vuestra carrera, y también conocer cómo es la realidad de las empresas, cómo se trabaja en un equipo de publicidad. ¿Quiénes vienen? Pues mira, vienen de Grefusa, viene desde también del supermercado Día, viene de Atomic Garden, que es una escuela creativa de Madrid, y viene Hemisferio Derecho. Vienen tanto personas de la comunicación como personas de agencias, personal de eventos también. De eventos, personal más de los influyentes, de los influencers y demás. Un poco de todo, para que todo el mundo pueda tocar y conocer. En los diferentes aspectos, ¿no? También, sí, que hay las diferentes ramas que tenemos al final publicidad. Para salir, cuando salimos de la carrera, no solo es centrarte en una agencia, sino puedes irte a una agencia de eventos. Las posibilidades que tenéis. Claro. Después cuando salgáis al mundo laboral, que es en nada, ¿eh? Os queda nada ya. Bueno, antes vamos a disfrutar de las jornadas y de la gala también, esa entrega de los acuetruchos. ¿Os han llegado ya trabajos, chicos? ¿Tenéis, sí. Me imagino que los premios casi concedidos ya, hasta que no se hagan públicos el día de la gala, pero bueno, lo tendréis ya decidido. ¿Ha sido difícil la selección, Eduardo? Pues sí que ha sido difícil porque este año hemos visto mucha participación y contenido muy bueno.
Entonces sí que ha sido muy complicado, pero ya estamos ultimando y rematando y eligiendo al final quién va a ser finalista y quién va a ganar. ¿Qué categorías tenéis este año en los Aquatruchos? Pues intentamos tener siempre unas categorías base todos los años, como por ejemplo trucho libre, tenemos trucho imitación, tenemos también cuña de radio y luego las diferentes categorías que patrocinan los colaboradores. Agradecer desde aquí pues que un año más han confiado en nosotros, nos han dado la oportunidad de trabajar juntos a todos nuestros colaboradores y todos nuestros patrocinadores que nos apoyan, la verdad. Sin los cuales no sería posible también vuestro trabajo y esos apoyos indispensables. ¿Cómo va a ser la gala? Que también es presentada por vosotros, por alumnos del campus, o sea que lo hacen absolutamente todos ellos. Está elaborado y hecho por nosotros desde el principio hasta el fin. Es algo que nos orgullece mucho. Pues la gala va a ser en el Salón de Actos del Campus María Zambrano, aquí en la Universidad de Valladolid. Que ¿Lo recuperáis en el campus? Sí, nos ha dado la oportunidad y por tema de logística hemos considerado que este año se podría realizar ahí. Muy contentos porque, como tú has dicho, los presentadores son también alumnos de cuarto de carrera que están mano a mano trabajando con nosotros y nada, pues durará alrededor de 2 horas, comenzará a las 6:30, después tendremos un ágape que hace muchos años no se realiza ahí, este año lo hemos conseguido organizar. Y con mucha ilusión, con muchas ganas de que la gente venga y lo disfrute tanto como nosotros. Seguro que sí, seguro que sí. Chicos, pues no os queda nada. La semana que viene estaremos con vosotros allí en el campus y después en la gala de los Aquatruchos, disfrutando de todo el trabajo que lleváis realizando tantos meses y disfrutando de la creatividad y de la libertad de la publicidad. Chicos, gracias. A ti. Muchas gracias. Un placer. Bueno, nos vamos a la publicidad. Seguimos con más temas en 5 minutos. Hasta ahora. Pues estamos de vuelta y sí, vamos a hablar de letras. A ver qué nos trae José Domingo Pardillos en esta ocasión. Pepe, buenas noches. Muy buenas noches, Carlota. Bienvenido. Muchas gracias. Vienes como siempre cargadito de, en este caso, novela tenemos. Sí, narrativa histórica que llevábamos bastante tiempo así sin hablar, y narrativa histórica con una relación, casi todas las novelas relacionadas con Segovia, que siempre tienen ese tinte más nuestro, más cercano. Y fíjense si no hay historia, ¿verdad?, aquí en Segovia para escribir novelas. Hay muchísimas. Además es que parece, dentro de la literatura parece que ya está todo escrito, o de los temas de aquí de Segovia. Dices, si Segovia da para lo que da, somos 50.000 habitantes, hay tantas iglesias, y dices, y sin embargo, tanto nosotros de la Derbiche como la Diputación, como otras editoriales, se van publicando porque hay muchas cosas todavía por contar dentro de Segovia. Somos ricos en historia. Totalmente, desde luego. Muchísimo. Pepe, pues ¿con qué empezamos? Empezamos con Riperdán, el holandés errante, que se acaba de publicar la segunda edición. Tuvo muy buena acogida, la primera está sorprendiendo, la verdad es que tiene un lenguaje muy directo, muy entretenido, y a la vez estamos conociendo a Riperdán, que fue un duque holandés que estuvo prisionero aquí en el Alcázar, estuvo durante varios años, se escapó y bueno, es una historia real bastante desconocida, ¿no?, para casi todos los segovianos, y fue un aventurero, fue una de las personas que trajo aquí a Castilla el tema de la lana, estuvo encarcelado porque fue desleal con la reina. Estamos hablando de la época de Felipe V, Isabel de Farnesio, todos los complots que había, y él era una persona que tenía mucho poder, la reina se cree que está como maniobrando, ¿no?, en contra de ella, le mete aquí en la cárcel y consigue escapar gracias a una amante que bueno, la verdad es que es un aventurero. Una novela de estas que encima está basado todo... Una telenovela. Sí, telenovela, pero además basado todo en hechos y personajes reales. O sea, Cristian aquí sí que después de, no sé, estuvo 4 o 5 años trabajando en la investigación de los personajes, de los escenarios, se conoce el Alcázar como la palma de su mano, y lo que hizo fue narrar la vida del duque de Riperdán. O sea, que es todo historia real. De hecho, tiene una anécdota, Cristian, que siempre la cuenta en las presentaciones, que consiguió dar con la familia. Ah, sí, con los herederos. Con los herederos, con la familia que viven en Holanda, sucesores, y les mandó algún libro y están manteniendo una relación como muy curiosa porque todavía viven los sucesores del duque de Riperdán.
Qué curioso, muy curioso. Pues Ripperda, el holandés errante, nos le apuntamos. Pepe, fíjate que la novela histórica, siempre lo hemos comentado, que tiene detrás una labor de documentación, de investigación. Comentabas, Cristian, ¿no? Cómo se conoce el Alcázar como la palma de su mano. Bueno, yo creo que sin esto es imposible, ¿no?, escribir una buena novela histórica basada realmente en hechos reales. Totalmente. Bueno, luego la creatividad y la imaginación van por otro lado, pero siempre tiene que tener ese rigor histórico. El arte de contarlo es complicado, el arte de narrarlo, de transmitirlo, de hacerlo de una manera amena, pero lo que es el trabajo de investigación, la verdad es que son horas y horas y horas, y teniendo mucho cuidado, siendo muy fieles, porque no sabes en manos de quién va a caer tu libro. Entonces, claro, no puedes estar hablando de Isabel de Fernesio y poner en boca de Isabel de Fernesio un lenguaje, una manera de contar o algo que ha pasado 100 años antes o 100 años después, ¿no? Hay que tener muchísimo rigor, y claro, es una de las cosas más complicadas a la hora de escribir novela histórica. Estás escribiendo una novela contemporánea y no tienes ese peligro. Puedes tomarte las licencias, ¿no? Exactamente, darle una forma, la forma que tú quieras, contarlo como tú quieras, pero no depender de ese rigor histórico, tanto del lenguaje, porque claro, el lenguaje es muy importante en cada época. Claro, los escenarios, el vestuario, etcétera. Totalmente. Pepe, Diario de un comunero. Diario de un comunero, de Nacho Miguel Sanz, recién salido del horno, está publicado por La Rueca. La verdad es que, bueno, sobre los comuneros se ha publicado mucho así últimamente, ¿no?, debido al aniversario de los 500 años del aniversario de la rebelión comunera. Y bueno, esto es una manera distinta, a mí me ha gustado, me ha parecido muy original, porque es desde el interior. Es el diario de un chico que vive en Zamarramala, tiene 14, 15 años y se ve envuelto en la rebelión. Él trabaja de carpintero. Y es un chico joven, con sus inquietudes, con su forma de pensar, y como pasa casi siempre en cualquier batalla, en cualquier situación, se ve envuelto de una manera que él no quería luchar, él no quería vivir, pero claro, entre Carlos V, Juan Bravo, Segovia, que es una de las ciudades más importantes, con Toledo, todo lo que es la Castilla comunera, se ve envuelto, empieza a viajar, y lo que hace es ir contando un diario. Poco a poco va escribiendo un diario. El diario, pues a lo mejor son cerca de 20 años en los que él está relacionado un poco con la rebelión de las comunidades. Y bueno, pues es muy curioso, porque es una manera muy amena. Siempre los diarios te lo hacen como más cercano. Te metes en la piel enseguida del personaje, ¿no?, del protagonista. Y siempre tira mucho para Segovia. También, o sea, aunque viajamos por Toledo, viajamos por el norte de España, hacia Santander, pero siempre siempre tirando con el hilo conductor de Segovia. Interesante también. Segovia. Diario de un comunero. También nos le apuntamos, Pepe. Eso Siguiente. Es. Pasamos, Tu gloria será eterna, de Carmen García. Para mí, una de las mejores novelas que se ha escrito ambientado relacionado con Segovia. Es una novela redonda, una novela dura, cruel. Estamos hablando del siglo XVI, justo relacionado con Ripperda, aunque no aparece Ripperda en este momento. Es una familia que vive también en San Marcos, está relacionado con la lana, y cuando Castilla entra en crisis, deciden, para buscar un porvenir de la familia, ir a Madrid. Entonces transcurre toda la historia entre Segovia y Madrid. Carmen es una mujer como muy fuerte de sentimientos, y trabaja mucho el patriarcado, o sea, lo que es la situación de la mujer de la época, la situación de la mujer que era muy dura, era muy cruel, y es una historia de estas apasionantes desde que empieza. O sea, empieza la historia del único superviviente de toda esta saga familiar cuando regresa a Segovia, y empieza algo así como: regreso a Segovia porque sé que la muerte me ronda, y a partir de ahí va contando todo el pasado de la vida, la saga familiar, la situación de Segovia, la situación de Madrid, y bueno, la verdad es que es un novelón histórico. Duro, como decimos, pero necesario también a veces para conocer, y esto nos ayuda también las novelas históricas, a conocer parte de la historia, a lo mejor desconocida, o incluso a aprender sobre nuestra historia, sobre acontecimientos, a lo mejor que no le damos tanta importancia. Exactamente. Es duro, pero realista. Porque hay veces que estamos acostumbrados, ¿no?, tanto a las películas como a las novelas, a que termine la historia bien. Y yo le decía a Carmen, es que no vive ni el apuntador. No siempre, ¿verdad? No siempre somos felices y comemos perdices. No dejas ni un ápice de esperanza, o sea, para el lector. Y dice, es que la vida era así.
Claro. Y dices, claro, sí es verdad que la vida era así, pero siempre esperas terminar como de una manera un poco más positiva. Final pues feliz. no, Carmen es totalmente realista. Pasamos, últimos días de la menguante. Estas Navidades, en noviembre, diciembre, no sé si presentamos el último libro de Mariano Fuenteblanco, que habla de la reina verdadera. Y bueno, he querido traer este, que es el anterior, porque para mí este sí que es uno de los mejores, por no decir el mejor libro ambientado aquí en Segovia. Es también como una especie de diario, y es la historia de un judío converso, que él nace en Segovia, vive en Segovia, es un escribano de Abraham Senior, todo transcurre en la judería, y cuando los reyes católicos deciden expulsar a los judíos de aquí de Segovia, de Castilla, él decide quedarse, decide convertirse al catolicismo, porque ha nacido en Segovia. Él es judío, pero ha nacido en Segovia. No se quiere ir. Y la verdad es que tiene un lenguaje perfecto, adecuado y una sensibilidad que cada persona que lo lee le fascina, le sorprende, aparte de describirnos con un detalle como si lo estuviéramos viendo y paseando la judería como estaba en ese tiempo. Y esa convivencia también, y a veces no pacífica, entre las tres culturas. Exactamente, también lo refleja de una manera como muy clara, ¿no? Como si estuviéramos viendo prácticamente una serie o paseando de la mano de Abraham Senior. Es lo que nos permite la novela histórica, viajar en el tiempo. Totalmente. Como en este último, terminamos con El secreto del último templario. Los templarios siempre han sido uno de los mayores atractivos que hay dentro de la historia, de la novela histórica, la verdad es que siempre han sido como un grupo de guerreros, de monjes que han llamado muchísimo la atención por el enigma, ¿no?, que les rodea. Y en esta novela Santos Rincón Guijarro lo que hace, cogiendo como es una especie de ensayo histórico sobre los templarios, pero va uniendo ciudades, pueblos de Segovia, Camino de Santiago, Soria. Él vive en Aranda de Duero, y todo esto es un enigma que está relacionado con una de las reliquias del Santo Sepulcro, que es el Santo Grial. El Santo Grial, que pudo estar aquí en la Veracruz, pasó también mucho por rodeado Segovia, de misticismo. También rodeado de misticismo, misterio y del poder que daban algunas de las reliquias de Cristo. Una novela muy entretenida, muy bien ambientada, muy bien escrita para ser su primer libro, y la verdad es que muy recomendable. Y que además tenemos la iglesia de la Veracruz, que la podemos ir a visitar, y que también tiene muchos enigmas. Claro, exactamente, tanto la iglesia de la Veracruz, aquí lo que es la foto es de San Frutos, porque también es donde nace uno de los protagonistas de la historia, y tiene mucha relación toda la zona de San Frutos del Duratón con Segovia. Ya para terminar, me gustaría decir que este viernes va a venir a presentarlo a la librería Santo Rincón, por si alguien está interesado y quiere venir a verle, a las 8:15. 8:15 este viernes. Pues si alguien quiere saber algo más, hacer alguna pregunta, ver un poco de qué va la historia o conocer al autor, están todos invitados. Pues en Entre Libros, ya saben, si les apetece, Santo Rincón estará allí para comentarnos pues todas las curiosidades y todo el misterio que hay efectivamente alrededor de los templarios. No les mentíamos, tenemos historia para rato en Segovia. Totalmente. Da para muchísimas más novelas. Muchísimo más. Pepe, muchas gracias como siempre. Gracias a ti, placer. Carlota. Nos vamos a publicidad, un anuncio nada más y seguimos. Confía tu vehículo a Euromaster La Unión. Profesionales expertos en mecánica rápida para el perfecto mantenimiento del vehículo. Reparación, revisión y cambio de neumáticos de todos los tamaños. Cuidamos de tu moto, camión, tractor, coche para que puedas disfrutar de un viaje seguro. Euromaster La Unión, en el polígono de Valverde y en Soldado Español, Segovia. Pues seguimos hablando de letras. En esta ocasión conocemos el primer libro del escritor segoviano Diego Pinillos, Felices como bestias. Se llama. Diego, está esta noche con nosotros. Diego, bienvenido. Muchas gracias, encantado de estar aquí. Sí, buenas noches. Bueno, vuelves a Segovia, vuelves a tu casa. Estás presentando, aquí lo tenemos, Felices como bestias, tu primera novela. Das el salto desde el guión de televisión, ¿no?, de series, de películas, que es lo que tú haces habitualmente, a la novela. ¿Cómo ha sido ese salto? A ver, yo siempre había querido escribir novela ante todo, es mi primer objetivo. De hecho, yo cuando estudié historia dije, necesito como una base cultural grande para poder escribir novela. Pero luego se cruzó el cine en mi camino,
un Erasmus en Italia, en Bolonia, precioso, en el que de repente como que descubrí el cine y entonces dije, bueno, pues a lo mejor la manera de enfocar la escritura de una manera más práctica es esta, porque el mundo de la literatura es difícil. Pero bueno, yo nunca he cejado en el empeño de poder escribir la novela y bueno, al final aquí está. Estoy muy contento de poder traerla aquí hoy a su casa, en el fondo, que es esta. Viéndola, leyéndola, Diego, tiene mucho de ti y mucho de Segovia. ¿Estás de acuerdo? Sí, estoy de acuerdo, porque es que al final esta novela es una manera de reconciliarme con Segovia. Con la Segovia de la que yo me marché, porque no me sentía del todo a gusto, también porque cuesta un poco si eres diferente. Pero que luego, con el paso de los años y sobre todo con una distancia que da el haber vivido en otra parte, pero también con la pandemia, el COVID-19, en el que yo no podía volver a Segovia, siempre había querido huir y de pronto era el lugar al que no podía ir. ¿Y al que querías volver? Y al que quería volver, se convirtió como en un tema del que hablar. Dices, es la dificultad, nos habla, ¿no?, de un personaje, efectivamente, que quiere volver a su Segovia natal, se tiene que reconciliar también con ella, ¿no?, con Castilla, dices también. Y se fue porque tenía dificultad, ¿no?, para hacerse ver como él era, el personaje, para buscar también su identidad sexual fuera de un ambiente donde no le entendían. ¿Crees que sigue pasando esto en Segovia? Bueno, no lo sé, porque yo al final me he ido hace 10 años, sé lo que pasaba cuando yo estaba aquí, es decir, mientras España avanzaba mucho y evidentemente Segovia también avanzaba y Castilla también avanzaba, yo aquí sí que sentía que no había una manera de explorarme en muchos sentidos que, por ejemplo, si estaba en grandes ciudades como Madrid o Barcelona. No considero que sea la culpa ni de Segovia ni de Castilla, considero que es la culpa de un modelo de España que vacía unas poblaciones en función para dársela a otras, ¿sabes? Entonces es normal que en los lugares donde haya más gente haya más diversidad. Y el problema de los lugares donde no hay esa diversidad es que no hay referentes y va a seguir naciendo gente que es diferente, que es gay, que es lesbiana, que es trans en estos lugares y no tiene a qué aferrarse. Yo, por ejemplo, pues en esta ciudad, pues ahora yo creo que sí que habrá más, habrá profesores, hay organizaciones que me consta que lo están haciendo muy bien aquí en Segovia y en general en Castilla y León. Pero yo, por ejemplo, la primera vez que vi 2 hombres de la mano en Segovia fue en el año 2014. Y me acuerdo que fue en 2014 porque yo era uno de esos hombres. Entonces, es complicado, es complicado. Pero bueno, yo creo que las cosas han cambiado, que luego con una perspectiva como más madura entiendes que la culpa no es de estos sitios, sino que ya te digo, es de un modelo de país. Y eso te hace reconciliarte mucho más. También la belleza de la ciudad, la amabilidad de la gente, que lo es, que es amable, que le puede costar a veces el cambio, pero que una vez lo entiende, tiene una respuesta enorme. Por ejemplo, aquí en Segovia me consta que ha habido una respuesta muy buena hacia mi libro, porque hay mucha gente que tiene ganas de ver otra perspectiva de la ciudad y bueno, yo también quería poner de alguna manera en el mapa esta cosa como de que tú te vas y te vas por una cuestión de trabajo, porque yo tengo mi grupo de amigos, 8 amigos, y todos viven fuera de Segovia. Solo uno vive en Segovia y va y viene a Madrid a trabajar. Entonces, claro, la perspectiva del trabajo es importante, pero también está la perspectiva de la identidad sexual, de la fiesta, de la diversidad cultural, de estas cosas que también pues atraen de lugares más grandes. Es que fíjate que cerca está Madrid, ¿no? Es verdad, y que diferente también en muchas ocasiones es. Pero Diego, yo te veo ya con una perspectiva optimista, te veo reconciliado también, como hace tu personaje, ¿no?, en la novela, con Segovia. O sea, que te veo ya sonriendo, ¿no?, y viendo por lo menos la ciudad con una visión diferente, ¿no?, a cuando te fuiste. Sí, desde luego, claramente. Sí, además yo creo que el libro recoge ese recorrido. También me ha ayudado mucho la figura de Jaime Gil de Viedma en este sentido. Yo hacía mucho tiempo que estaba buscando un referente. Y claro, en Segovia los hay y afortunadamente referentes literarios no ha dejado de haber, por ejemplo, como Antonio Machado, como María Zambrano, todos han encontrado una belleza en esta ciudad bastante evidente. Pero yo necesitaba algo como más contemporáneo, algo que me hablara a mí y una persona tan elegante, tan inteligente, tan creativo como Gil de Viedma de pronto estaba enamorado de Segovia y específicamente de Nava de la Asunción.
que es el pueblo donde él está enterrado y donde tiene su casa. Entonces, de repente, yo creo que leer sus poemas que hacen referencia a Segovia, como el que él escribe recordando su experiencia de la guerra, que él lo vivió exiliado aquí, primero en Segovia capital y luego en Nava de la Asunción, me hicieron como darle otra perspectiva. ¿Sabes? Que es curioso que tenga que venir un catalán pijo a decirme cómo es mi ciudad, pero de alguna manera yo quería reflejar en el libro que el personaje y a lo mejor yo estábamos siendo un poco elitistas, un poquito snobs, y que había que reconciliarse con un lugar que en el fondo es súper auténtico. Fíjate, Diego, yo creo que Segovia es como una gran familia. Muchas veces lo decimos, ¿no? Y bueno, pues lo estábamos comentando antes de comenzar la entrevista, que nos conocemos todos o conocemos a gente que nos conoce, ¿no? Y viceversa. Y es una gran familia para lo bueno y para lo malo, Diego, ¿no? A veces la familia pues no te comprende o le cuesta comprenderte, ¿no? Y lo consigues que te acepten pues a lo largo del tiempo. Entonces ocurre esto, ¿no? Pero bueno, la familia siempre está ahí. Claro. O sea, que tiene lo bueno y lo malo. Totalmente, y además en el libro también aparece la familia como un eje importante, y además es una familia desde un punto de vista progresista a la que aún así le cuesta entender muchas cosas que tienen que ver con la identidad. Entonces, bueno, yo creo que he tenido bastante suerte en el caso de mi familia, pero hay gente que no tiene tan buena suerte. Y al final eso marca, ¿sabes? Y es más una cuestión, muchas veces, de falta de referentes y de invisibilidad que de propia homofobia. Es decir, la homofobia está ahí, pero la homofobia está en el instituto, que yo creo que es el gran problema. Es decir, yo he vivido homofobia en esta ciudad, pero la he vivido sobre todo en el instituto, o en las zonas de fiesta, o en las... Pero luego, cuando hablas realmente con la gente y cuando la gente madura, eso ya no es nunca más un problema. Pero en ese momento, joder, decías, ojalá hubiera tenido yo un tío que fuera gay, ojalá hubiera tenido yo una profesora que fuera lesbiana, me lo hubiera dicho en clase, ojalá hubiera visto yo dos chicos, dos chicas de la mano por la calle en Segovia. Cuando yo estaba hecho un lío, yo pensé que esto era una mierda. Ojalá todo hubiera sido más normal. Claro, y de eso se trata, de que lo sea. Y para eso hay que escribir, hay que hacer películas, hay que... Desde luego, hay que visibilizar. Total. Por cierto, no es la primera vez, Diego, que tratas este tema, ya lo has hecho a través de los guiones. Sí, al final, quiero decir, cada uno trata sus obsesiones. De hecho, yo creo que desde el primer guión que escribe en la escuela de cine está este tema, también Segovia, ¿eh? Esto es muy curioso, como uno... decía Carmen Laforet que uno acaba en el mismo lugar por muchas vueltas que pretenda dar. Y a mí me pasa eso, que yo estaba toda la vida tratando de huir de Segovia. Y siempre vuelves. Resulta que me voy y no paro de escribir de Segovia y de Castilla en general. Pues he visto una belleza y una autenticidad que no encuentro en otras partes. Y con respecto a lo de lo gay, pues sí, evidentemente, y con lo LGTB en general, yo también he tenido mucha suerte y trabajé para Javier Calvo y Javier Ambrosi, los Javis, en la serie de Veneno, lo cual ha sido un aprendizaje, sobre todo a la hora de entender esa importancia que tienen los referentes. Y referentes como Cristina Ortiz o como Jaime Gil de Viedma, que no son precisamente... angelitos del cielo, ¿sabes? O sea, son personas con muchas capas que cometieron también actos que pueden ser bastante reprobables. Son claros y oscuros. Exacto, pero a mí ese claro oscuro es lo que me interesa. Quiero decir, a mí Gil de Viedma me interesa por la poesía que escribe, por la manera en la que habla de la sensualidad masculina, por la manera en la que trata... construye su propia identidad a través de la poesía de la existencia. Pero sobre todo a mí me interesa por esa oscuridad, por esa sordidez, porque yo al final también he vivido esa sordidez, ¿sabes? Porque cuando tú estás ocultando tu manera de ser, al final la manera que tienes de reproducir tu sexualidad o tus afectos se hace en la oscuridad. Incluso yo cuando estaba en Madrid y ya podía haber salido del armario, todavía lo sigo ocultando porque me daba la sensación que decir que era gay era darle la razón a todos los que aquí me habían estado diciendo que era maricón. Pues sí, es que tenían razón. Tenían razón, pero yo no quería dárselas. Entonces, mientras yo vivía a lo mejor mi vida de una manera más verdadera en Madrid, en Segovia seguía siendo un poco la ciudad de la mentira. Yo creo que eso es evidentemente problema mío, de no ser capaz de verbalizar algunas cosas, pero creo que hubiera sido diferente si hubiera habido gente ya aquí como que me hubiera guiado un poco más. Porque al final me he tenido que guiar de pelis, de series y de gente como Gil de Viedma.
Diego, pero tenemos suerte, fíjate, que podamos estar esta noche aquí charlando sobre todos estos temas sin tapujos y sin problema. Hombre, claro, sí. Tenemos suerte. Y en Segovia. Y yo, además, es que me apetecía muchísimo charlar de estos temas aquí porque me parece que es que se tienen que poner sobre la mesa. Yo creo que sí. Yo creo que ya vamos avanzando poco a poco, aunque, verdad, haya de vez en cuando se quiera dar algún paso para atrás en algunos sectores, pero es verdad que vamos dando pasitos para adelante, más que para atrás. Diego, Felices como bestias, ¿de dónde viene el título? El título viene de un verso de Gil de Viedma, de un poema que se llama Pepintón, que es una preciosidad. Y de alguna manera ahí está impreso el mensaje que yo quería transmitir, ¿no? Como el de poder vivir una sexualidad libre por un momento, que es de lo que habla el poema, soltándote tu verdadera naturaleza, tu naturaleza de bestia, que en el fondo es lo que somos, de animales, sin ningún tipo de tapujos. Es el poema para mí más libre de Gil de Viedma. Habla de una escena de cruising realmente en los alrededores de Ciudad Universitaria, en Madrid, y como él se está acostando con un chico pues eso, entre las ramas de un árbol, y ve a alguien que les está observando, y les está observando con envidia y como con una necesidad de hacer lo mismo, de deseo, que me parece que era un poco lo que me ocurría a mí cuando leía ese poema, siendo joven. Bueno, el tema de la libertad, ¿no? Como siempre decimos, todavía queda mucho por hacer, pero el objetivo es amar a quien queramos, ¿no? Sí, amar y sobre todo ser, porque luego al final la novela también habla de un amor muy complicado que tiene el protagonista con un hombre casado, porque él también está como bastante obsesionado con los hombres mayores, con Gil de Viedma, con su padre, con un hombre que no es su jefe, pero casi en el trabajo. Entonces, ahí ya sí que hay una cosa como que parece, y yo creo que nos han tratado de vender mucho esta cosa como del amor. Y el amor es importantísimo, pero yo creo que más importante dentro de la lucha LGTB es la identidad. Es decir, no tanto el amar a quien yo quiera, que totalmente, y que es una manera de, pues por ejemplo, el matrimonio gay pone en valor ya la propia identidad, sino también como la capacidad, la necesidad de ser como es uno, ¿sabes? El amor hacia uno mismo, Diego. Exacto, el amor hacia uno mismo, sí, muy bien expresado. El intentar mostrarse como uno es. Exacto. Con libertad. Sí. Diego, tienes presentaciones, esta noche estás aquí con nosotros, pero tienes presentaciones en Madrid, en Segovia, estás disfrutando ahora mismo, como nos decías antes, de la buena acogida que está teniendo la novela, y te podremos volver a escuchar, como decimos, en Madrid, y vuelves aquí, a tu casa. Sí, tengo en Madrid, es la primera presentación, que será el día 12 de abril, o sea, mañana. Y después, la semana siguiente, el 19 de abril, que es mi cumpleaños, cumplo 30, pues lo celebro justo. Gracias, lo celebro justo aquí en casa, presentando novela en la librería Intempestivos, a las 7:30 de la tarde. Pues están todos ustedes invitados a hablar de la libertad, de la identidad y de ser feliz, como uno es. Diego, muchas gracias. Muchísimas gracias a ti. Ha sido un placer. Nos vamos a publicidad, 5 minutos nada más, y continuamos con 8 Magazine y más temas. No se vayan. Pues estamos de vuelta. Se ha inaugurado ya oficialmente esta Semana Santa la temporada de Fuentes en los jardines del Palacio de la Granja, con más de 11.000 visitantes, desde el jueves hasta el domingo. Espectaculares, como siempre, esos juegos de agua que ven en las fuentes de la granja. Hasta 4 funcionarán hasta el verano, los miércoles festivos y fines de semana. Apúntenselo por si quieren acudir, con un aforo máximo, eso sí, de 5.000 personas. De momento se pueden reservar entradas hasta el 2 de julio, luego las reservas de agua serán determinantes para que continúe esta actividad, que, como ven, vuelve a superar las cifras prepandemia en cuanto a visitantes. Preciosos, como siempre, esos juegos de agua de las fuentes del Palacio de la Granja. Nos vamos a otro palacio, el Palacio Quintanar. Acoge hasta el 4 de junio la muestra de la artista argentina Laura Lío. Su trayectoria se centra en la creación plástica, explorando lo que tienen en común la imagen, el sonido y la palabra poética. Para ello se fija en María Zambrano. Con esta exposición se quedan. Nosotros volvemos mañana con más contenido dentro de 8 Magazine, ya saben, a partir de las 9:30 de la noche. Gracias por acompañarnos. Hasta mañana.
conocida por su trayectoria escultórica y sus acciones en el espacio público. Laura Lío dialoga con la arquitectura y la memoria de los lugares que visita. Para ella sus viajes son su inspiración. Esta exposición tiene por un lado libros únicos, por otro lado un gabinete de mapas, una instalación que es en esta primera sala donde estamos, y luego hay 3 vídeos y por último pues hay un trabajo que empecé a hacer en el año 2020 que es trabajar con el cartel como herramienta gráfica, política y poética, precaria pero insistente en su vocación de ocupar el espacio urbano, de formar parte del tejido, del rumor de voces que hay en la ciudad, reciclando el espacio simbólico, poniendo un poco en jaque lo que es el poder corporativo, sea de la publicidad o de la política, incluyendo narrativas de otra naturaleza, que sean o bien reivindicaciones relacionadas con la ecología, con el feminismo, o también versos, poemas. En la primera sala tenemos tres series o piezas que representan 3 series. Una es el tiempo dentro del árbol, pensando el tronco del árbol como columna vertebral, sea del tronco como sea de nuestra propia columna, como una fuerza que nos relaciona, raíces, tronco, ramas, inhalación, exhalación, tiempo, anillos que van creciendo, una relación entre el cuerpo humano, digamos, y el árbol, ¿no? O el mundo vegetal. Esa sería una parte que está representada por 2 piezas. Luego hay un libro, que es un libro caminado, titulado 365 veces, que es el trayecto que yo realizo desde mi mesa de dibujo hasta el tablero donde dibujo en un formato mayor. Lo que he hecho ha sido entintarme las plantas de los pies y realizar ese trayecto 365 veces, ¿no? Es un poco un homenaje a lo que es el trabajo en el estudio, a lo que es la investigación y la creación en el taller de un artista. Y luego hay otras piezas que desde una manera que es difícil de poner en imágenes y de poner en palabras, se refieren a la violencia que ejercemos sobre el resto de los humanos y sobre el mundo también, ¿no? Sea a través de las balas, de los cartuchos, con las guerras constantes a las que está sometido nuestra actualidad y distintos países, como la violencia que ejercemos sobre los ecosistemas, sobre los hábitats. Ya hablaba la filósofa María Zambrano sobre el pensamiento heredado de nuestros antepasados. Ella lo llamaba el camino recibido, término que da título a la muestra. Porque al final recibimos algo que tenemos que ir siempre construyendo. Y lo que iremos haciendo es ensanchando ese camino, ¿no? Esto se va a relacionar con lo que intuitivamente puede ver todo el espectador dentro de la primera ala, ¿no? Ese viaje que como gran metáfora la contemporaneidad. A mi parecer, desde luego, lo que mejor explica este mundo que corre, ¿no? Y lo que hacemos es empezar caminando y viendo los mapas. Los mapas ya no son inocentes y se vuelven cada vez más subjetivos. Se vuelven incluso corpóreos, ¿no? El cuerpo se funde, ¿no? con este idea. Esta serie sobre mapas empezó con un atlas en el cual empecé relacionando lo microscópico con lo macroscópico, trabajando con distintas escalas. Por ejemplo, la relación que puede tener una huella dactilar con lo que sería una cadena montañosa o con las olas que se pueden generar en el mar. También la relación que pueden tener las nervaduras de las hojas como vías de circulación de una ciudad minúscula con los caminos, con los senderos en el paisaje, ¿no? Los recorridos, las estructuras fractales, los fluidos, también con las vías de circulación, sea nuestro sistema sanguíneo, como las distintas autopistas, calles, todo tipo de trazados, ¿no?
que hay en las ciudades y fuera de las ciudades. También la idea un poco partió de un verso de Olga Orozco, que es una poeta argentina, que ella habla de traspasar las fronteras que impone nuestro propio cuerpo. Entonces esa idea me llevó a relacionar los lugares de fuera con los lugares de dentro, buscando crear toda esa porosidad o atender a esa porosidad en la cual hay una continuidad, una membrana fluida a través del interior y el exterior, a través de nuestra inspiración y nuestra exhalación, por ejemplo, el aire, el agua, la energía, los recorridos, todo tipo de flujos del mundo de los cuales somos parte y participamos. Empecé a trabajar con los dos hemisferios, hemisferio norte, hemisferio sur. Yo he nacido en Argentina, en el hemisferio sur, por lo tanto el tema de los hemisferios es algo que no solamente está presente en las estaciones, sino también está presente en mis viajes, sea por cuestiones biográficas, familiares, profesionales, ¿no? Que es un trayecto que voy recorriendo. Y justamente cuando traje este mundo desde Argentina, al llegar en la maleta se abrió en dos. Me di más cuenta que nunca que todo mapa es representación, aún tridimensional, y empecé a trabajar con esas dos mitades de un huevo de gallina, como te decía antes, pensando en lo microscópico, ¿no? Haciendo una analogía con lo más pequeño y cómo en una forma esférica, en esas dos mitades, se podría invertir lo de dentro fuera y lo de fuera de dentro. Simplemente como un juego para cambiar perspectivas y para buscar otras lecturas. Y también ese material en sí tiene una carga semántica que nos habla mucho del origen, pero también nos habla mucho de la fragilidad, ¿no? Y justamente eso es algo que tenemos que tener presente, muy presente, ¿no? La fragilidad de todo, por eso la gran importancia de la delicadeza, ¿no? En nuestra manera de acercarnos al mundo. Entonces, trabajando a partir de esos primeros mapas, me di cuenta que había muchas maneras de cartografiar, que el cartografiar en realidad es una herramienta que se utiliza muchísimo en el arte contemporáneo. Y bueno, es que empecé a dibujar también el trayecto mío a lo largo de este viaje que te comento. Y hay un cuarto libro que se titula Un agujero rojo en el centro del cuerpo, que habla justamente de la cantidad de guerras. Hay una lista de guerras a partir de la Segunda Guerra Mundial en adelante, y esas guerras están escritas siguiendo el recorrido de una huella dactilar, ¿no? Hay una representación de un tiro al blanco, de una diana, y bueno, vuelve a estar presente el tema de la violencia. Es una reflexión sobre la realidad en constante cambio, sobre la fragilidad del mundo, que invita al espectador a rebelarse frente a lo impuesto y a crear una voz compartida. Lo que vamos a hacer cuando busquemos, derivemos, caminemos, viajemos, es encontrarnos desde este interior, ir hacia una voz compartida. Y ahí es donde vamos a encontrar los vídeos realizados en Nápoles, ¿no? Justo con alumnos, y sobre todo los carteles. Los carteles, por definición, son un formato que nos remite no a lo publicitario o a lo contestatario, ¿no? Sería aquello que nos manifestamos, ¿no? En italiano se llama manifesti además, ¿no? Y aquí lo que vamos a encontrar es esa voz compartida, la que incluso, sobre todo con ese tótem central que tenemos en el maravilloso patio del Palacio Quintanar, nos vamos a encontrar a carteles apropiados de la calle, de otros artistas que ella cita, y también carteles de ella. Para el final, y se buscará también en un taller aquí en el Palacio, que siga creciendo con la participación de los ciudadanos, ¿no? Entonces, de nuevo, como habéis visto, se va desde la tradición, el camino, el viaje y lo heredado, que es al final una cartografía del mundo, hacia la deriva y la búsqueda de una voz compartida. Es aprender a mirar el mundo con otros ojos, ver cómo, en el caos de un papel desgastado, puede hallarse la poesía.